Para nosotros hay banderas irrenunciables, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente. Creemos que ese debe ser el eje que organice a la futura alianza política electoral. Insistir en, digamos, la Asamblea Constituyente, el cambio del capítulo económico de la Constitución, más bien es lo que genera determinado nivel de rechazo de gran parte, además, del país y de la población que sí cree en esa Constitución, o al menos en determinados puntos de esa Constitución. Mira, es que no se va a quitar nada que esté bien puesto, ¿no? El tema de devolver el poder al soberano es democratizar al país. El peruano hoy no se siente representado. Fue un engaño. Pero a Pedro Castillo no lo dejaron gobernar. O sea, no ha habido en la historia del Perú a un presidente que lo ataquen tanto como a Pedro Castillo. ¿A qué presidente le pusieron? Ya perdí la cuenta de cuántas vacancias le pusieron a Pedro Castillo. Perdóname, fusilaban, hay que decirlo así, ministro por mes, y lo llevaron a una tras otra vacancia. Muchos eran impresentables. Acuérdate del también, ministro que estuvo prófugo, pero Juan Silva. Acuérdate también. ¿Le pareció un buen ministro? Que tuvo que venir la OEA. La OEA tuvo que venir a jalarle la oreja a todas las instituciones peruanas para que dejen gobernar a... Los ministros de Pedro Castillo le parecían buenos. Seguro, bueno. Juan Silva le parecía bueno. No, pero mira, como te digo, si personalizamos... Digamos, su mayor logro era tener una licencia de conducir, y por eso decía él que podía ser ministro de Transporte. Estamos con el congresista Guillermo Bermejo de su partido... Voces del Pueblo. Voces del Pueblo. Voces del Pueblo es el partido. El partido. Pero en este momento se encuentra la bancada socialista. No, la bancada es Juntos por el Perú, Voces del Pueblo. Juntos por el Perú, Voces del Pueblo. Entonces, de todas maneras, van con Roberto Sánchez. Nosotros hemos iniciado una serie de conversaciones con algunas organizaciones políticas, entre ellas Juntos por el Perú, entre ellas también el Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Hay otras más con las que hemos conversado en una primera etapa, porque sí creemos que debería haber un frente político desde el campo popular. Sin embargo, también señalamos de que hay plazos perentorios, ¿no? Para nosotros la alianza debería oficializarse públicamente a finales de abril, y a finales del mes de mayo hacer todo el trabajo administrativo, ¿no? Y en esa alianza están yendo también, porque se filtró o se hizo público una fotografía de varios partidos de izquierda hace no mucho. Estaba Verónica Mendoza, me parece que también Indira Wilca, el rector de la Universidad de la UNI, López Chao. ¿Ustedes irían a una alianza de ese frente con Verónica Mendoza? No hemos conversado con ellos todavía, ¿no? No, ni con Nuevo Perú, ni con Perú Nación, me parece que es el partido del rector. Ahora, nosotros también, además de lo dicho, para nosotros hay banderas irrenunciables, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente. Creemos que ese debe ser el eje que organice a la futura alianza política electoral de la mano con otras: la segunda reforma agraria, la defensa del mercado interno de producción agrícola que el país ha abandonado más de 3 décadas, y con la industrialización del país. Nosotros creemos que ya debe pasar la época de vender los minerales como piedras y pasar a la transformación industrial del país, porque es la única forma de que venga la tecnología y, tanto como el tema agrario como el tema industrial, generar trabajo, que es lo que los peruanos están reclamando ahora. Pero si van, digamos, como bandera principal hacia la Asamblea Constituyente, entiendo que eso implica necesariamente el cambio del capítulo económico de la Constitución. Mira, en primer lugar, en un momento de profunda crisis como la actual, ¿no? Que nadie puede dejar de decir que es así, hay que devolverle el poder al soberano, ¿no? Nosotros creemos que en este momento de crisis no alcanza solamente las elecciones, sino la transformación del país, una refundación del país a través de la Asamblea Constituyente. El modelo económico nos ha dejado una herencia tremenda, ¿no? Tenemos 1,5 millones de niños que no van a la escuela. Tenemos 1,5 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian. O sea, no es gente que no lo quiera hacer, simplemente que no encuentran los medios. Y es desde ahí donde nosotros vemos ahora otro tipo de resultados, ¿no? Cuando tú ves que sectores que nunca se movilizaron en el país, como los mercados, como los transportistas, como los artistas, por toda esta ola delictiva que sufre el país, te tienes que preguntar y tienes que saber que la raíz de esto es la pobreza que hay en el Perú, ¿no es cierto? Y la complicidad de algunos sectores. Acá todo el mundo se echa la pelota, ¿no? Desde las leyes que se mal aprueban en el Congreso de la República, desde sectores de la policía que están contaminados, desde sectores de las Fuerzas Armadas que están vendiendo armas. ¿No cree, congresista, que insistir en, digamos, la Asamblea Constituyente, el cambio del capítulo económico de la Constitución, más bien es lo que genera determinado nivel de rechazo de gran parte, además, del país y de la población que sí cree en esa Constitución, o al menos en determinados puntos de esa Constitución? Mira, es que no se va a quitar nada que esté bien puesto, ¿no? El tema de devolver el poder al soberano es democratizar al país. El peruano hoy no se siente representado, y obviamente en lo que tiene que influir una nueva Constitución es en todo aquello que el peruano se siente abandonado: salud, educación, vivienda. Mira, solamente este último punto que me parece bien importante.
estamos en manos o de las corporaciones inmobiliarias, ¿no es cierto?, que para venderte un departamento tú tienes que trabajar el resto de tu vida, o caer en las manos de los traficantes de terrenos. Y ahí está el tema delictivo. Yo creo que el Estado tiene que tener una participación para construir viviendas populares a nivel nacional. Sí, claro, y la gente tenga una alternativa. Eso hoy la corrupción... hoy el país no te lo ofrece, ¿no? Ni la corrupción no es inherente a un modelo económico. La corrupción, lamentablemente, tiene que ver con las personas y lamentablemente tiene que ver con la cultura. Puede haber corrupción, y lo habrá visto, corrupción de izquierda y corrupción de derecha. Pero vamos a poner 3 casitos así puntuales, ¿no es cierto? El Real Plaza en Trujillo. El incendio en el centro de Lima y el tema de los medicamentos, del suero que estamos viendo. ¿Quiénes son esos 3 grandes problemas? ¿Quién está metido? El privado. Yo no tengo nada en contra del privado, pero ojo. Pero sí tenemos que señalar que el modelo económico y las lógicas de licitaciones que se dieron en el país han generado estos procesos. Pero también podríamos agarrar el caso, 3 casitos también en el caso de Pedro Castillo, ¿no? Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿Para hacer qué cosa justamente? Ministerio de Vivienda y Petroperú. Entonces uno dice, oye, un gobierno que se llama del pueblo, socialista, pero Pedro igual Castillo está investigado gobernó, por corrupción. Recuerda, pero Pedro Castillo gobernó con esta constitución y con este modelo económico. No hubo otro modelo económico ni hubo otra constitución. ¿Usted cree que Pedro Castillo, digamos, es investigado por corrupción por culpa de la constitución? No, en ningún momento he dicho eso, sino que cuando hablamos de las dos cosas que habría que separarlas, porque algunas cosas son de carácter independiente de lo que tú desarrolles como autoridad, errores o lo que fuera, y otra cosa es el modelo. El modelo claro. tiene números espantosos, ¿no? El aumento de la miseria en el Perú es algo palpable, y hay regiones donde evidentemente son peores que en otras. En el sur peruano, la bandera de la constituyente lo quiere el 90% de la gente. Y ojo, las encuestas, que no son nuestras, arrojan que la aprobación de una constituyente supera el 70%. Eso es interesante, la miseria, ¿no? Y la pobreza. Y uno dice, ¿por qué tenemos miseria, por qué tenemos pobreza en el país? Cuando tenemos recursos, se pagan impuestos y volteemos justamente a las autoridades. Es ese drama de ser un país que no tiene mucha plata, pero tiene plata que sus autoridades no saben gastar o la gastan mal. Pero es que el modelo, por ejemplo, te doy un ejemplo en el tema de agricultura. Por ejemplo, nosotros hemos firmado tratados de libre comercio que hoy sabemos que es una farsa, ¿no? Estamos viendo lo que hace Donald Trump con los tratados de libre comercio. Y tú pones a competir al campesino peruano, que no le das ni un sol, ni uno. Incluso por ley las propias regiones y las alcaldías no pueden contribuir de una manera eficiente, llamémosla así, para el tema agrícola, pero este mundo campesino empobrecido tiene que competir con el mercado norteamericano que recibe 350.000 millones de dólares al año. Entonces no puedes competir así. Ahora que tú tienes que defender al campesino. El pueblo campesino peruano, que está en alto nivel de vulnerabilidad, además, lo engañaron, ¿no? Pedro Castillo lo engañó cuando fue a Cusco, usted recordará, y anunció la segunda reforma agraria. Fue un engaño. Pero a Pedro Castillo no lo dejaron gobernar. O sea, no ha habido en la historia del Perú a un presidente que lo ataquen tanto como a Pedro Castillo. ¿A qué presidente le pusieron? Ya perdí la cuenta de cuántas vacancias le pusieron a Pedro Castillo. Perdóname, fusilaban, hay que decirlo así, ministro por mes. Entonces, eso de verdad le quería preguntar, es injusto, ¿no? Ayer no sé si pudo escuchar la entrevista que le hacen en Cuarto Poder a Vladimir Cerrón, ¿no? Ustedes llegan además al Congreso con Vladimir Cerrón, Pedro Castillo con Vladimir Cerrón, y él lanza una frase que me pareció interesante. A ver si podemos escucharla mejor para comentarla. Sería un postulante al interior del partido, que tendría que someterme no solamente a la decisión de las bases, sino a las elecciones primarias que manda la ley para después consolidar una candidatura. Nada se descarta, pero tampoco nada se puede dar como un hecho consumado a estas alturas. Claro, ahí es donde no descarta la postulación, pero antes de ir a eso quería comentar lo otro, que dice sobre la comparación entre Pedro Castillo y Dina Boluarte. Y él dice que en este momento estamos peor de lo que estábamos con Pedro Castillo. ¿Usted opina igual que el gobierno de Boluarte es peor que el de Castillo? Pero no solamente es algo que se dice, es algo que se puede comprobar, ¿no? Pedro Castillo se fue, según las encuestas, con más de 30 y pico % de aprobación. Dina Boluarte tiene 3%. Porque ella está gobernando con los que perdieron las elecciones. Dina Boluarte traicionó un proceso. Pero como país estamos peor que con Castillo. ¿Te parece que no? Fíjate, no, le pregunto. Yo creo que sí, ¿no? O sea, fíjate, como te decía, a ver, ¿cuándo nosotros vimos que sectores como los mercados, los transportistas y los artistas se movilicen por la inseguridad que se vive en el país? Eso nunca lo vimos. Por lo general, esos sectores eran más conservadores, más alineados al modelo. Hoy ya no. Están pidiendo a gritos, ¿no?, que hayan cambios en el país, que se tomen decisiones, y eso no puede solucionar un sector que se mantiene en el pasado,
¿no? Ellos siguen justificando lo que están haciendo hoy con lo que pasó hace 30 años o con lo que dejó la década del 80 y ya es una mirada atrasada. ¿Pero a usted el ¿no? de Castillo le pareció un buen gobierno? No lo dejaron gobernar. Acuérdate, como digo, memoria, país, memoria, ¿no? Memoria. A Pedro Castillo le tumbaron todos los ministros que pudieron y lo llevaron a una tras otra vacancia. Muchos eran impresentables. Acuérdate del también, ministro que estuvo prófugo, pero Juan Silva. Acuérdate también. ¿Le pareció un buen ministro? Que tuvo que venir la OEA. Pero, la OEA tuvo que venir a jalarle la oreja a todas las instituciones peruanas para que dejen de gobernar a... Los ministros de Pedro Castillo le parecían buenos. Seguro, bueno. Juan Silva le parecía bueno. No, pero mira, ¿Se como te digo, lo que decía que si personalizamos... Digamos, un mayor logro era tener una licencia de conducir y por eso decía él que podía ser ministro de Transportes. Podemos minimizar la conversación e individualizar casos, pero a lo que yo voy es el proceso. Es que es importante ejemplificar. El proceso en sí. ¿Por qué se investigaba a los ministros de Estado? Acá nosotros tuvimos una oposición que no reconoció los resultados, ¿no? Que tocaba la puerta de los cuarteles, cosa que es antidemocrático por donde lo vea, ¿no? Y que se dedicó, y ellos lo decían abiertamente, que su vocación era la vacancia de Castillo. Usted va a ser como líder, digamos, de Voces de Pueblo, ¿usted va a ser candidato a la presidencia? Sí, la decisión del partido es esa. Si hay alianzas electorales, nos someteremos a una decisión colectiva, incluso hay la propuesta, en conversaciones con algunas otras fuerzas, de que se haga una elección primaria, ¿no? Donde la población pueda votar por el candidato de su preferencia. Si no es así y el partido va solo, ¿no? Y las alianzas no se dan, el candidato a la presidencia soy yo. Y digamos, ¿con quién podría hacer una eventual alianza? Escucho a Vladimir Cerrón decir que él no descarta nada de que podría ser el candidato natural de Perú Libre. ¿Podrían ir en alianza con Perú Libre? No, es una situación que nosotros ya hemos descartado desde un principio. ¿Por qué? Creemos que el cogobierno de Perú Libre en el Congreso de la República no representa a la mayoría en el Perú y evidentemente al sector político que nosotros defendemos tampoco lo representa. No vemos que esa actitud vaya a variar en los meses posteriores. Seguramente la mesa directiva va a ser la misma el último año de gobierno. Y efectivamente nosotros debemos ser la única resistencia que hay en el Congreso de la República. Seremos 15 o 20 congresistas que siempre votamos en concordancia con lo que la opinión pública dice. Ellos son un poquito duros cuando dicen el Congreso. No, la mayoría del Congreso. En ese Congreso somos una minoría que resiste y que vota en concordancia con la gente quiere. Entonces, hoy Vladimir Cerrón, desde su punto de vista ideológico, político, ¿no representa a la izquierda peruana? Mira, la izquierda peruana, lo que pasa es que la izquierda peruana nunca fue una sola. La izquierda peruana, yo trabajé con Alfonso Barrantes, yo tuve el honor de trabajar con él y él me decía que era imposible que un país tan diverso como el nuestro tenga una sola identidad. Yo creo que aquí lo que te demuestra si eres de izquierda o no eres de izquierda son tus hechos, no tus palabras. Tú puedes haber leído a los clásicos que te gusten y puedes tener fotos con los presidentes socialistas o de izquierda que te gusten, pero si en los hechos tú gobiernas con la derecha, pues estás lejos de ser de izquierda. Entonces, por lo que me dice Vladimir Cerrón, es puro fururú farará. No es para nada, sus acciones no reflejan a un hombre de izquierda. Mira, yo he roto con Perú Libre desde los primeros 6 meses de gobierno, ¿no? Yo vi actitudes dentro de la bancada que no me gustaron y yo soy un hombre que viene militando en la izquierda más de 30 años. Entonces yo no voy a tirar por el... Hubo un intercambio de palabras además con Vladimir Cerrón en las redes sociales. No, mira, yo no respondo, fíjate, yo soy muy cauto con lo que digo porque yo creo que, como dice el gran Fito Páez, ¿no? Uno tiene que escoger bien con quién quiere pelear, ¿no? Y para pelear tiene que haber dos. Yo estoy en una disputa hace mucho rato sobre propuestas para el país, para salir de este problema. Para mí, perennizar una bronca personal que puedo haber tenido, ¿no? Con algunos líderes de la izquierda, no me sirven. Hoy hay que sanar heridas, pero también hay que encaminar el rumbo de la propia izquierda por el bien del país. Tenemos un país que te grita todo el tiempo que necesitan cambios. Los únicos que no quieren escuchar que se necesitan cambios son el sector político que domina hoy la patria. Entonces a mí no me sirve pelearme ni con Cerrón, ni con Verónica, ni con nadie, ¿no? Y me sigo pensando en Vladimir Cerrón y el discurso que se dio en campaña electoral. Y claro, Dina Boluarte es producto justamente de esa campaña. Dina Boluarte tampoco representa a la izquierda. Ella nunca fue de izquierda. Yo, y ahí pregúntenle a los que estuvieron en Perú Libre, yo me opuse a que Dina Boluarte sea candidata a la vicepresidencia. Porque ella no representaba a la izquierda, no representaba a ningún sector popular. Creo que postuló a la alcaldía de Surquillo y sacó 500 votos, ¿no? Y yo, evidentemente, en ese momento en Perú Libre había muchas compañeras mujeres que lo hubieran hecho con mucho más dignidad y con mucho más coherencia que Dina Boluarte.
allá que sean responsables lo que la pusieron, ¿no? Porque yo sí me opuse a la designación de ella como vicepresidenta y los hechos nos han dado la razón con el tiempo. ¿Y qué dicen los hechos hoy en día en cuanto a Perú Libre y la alianza o los votos que hay justamente con otros partidos como Fuerza Popular, como Alianza para el Progreso y que sostienen finalmente el gobierno de Dina Boluarte? Exacto, tú lo acabas de decir, o sea, ese es el sector, la ultraderecha, ¿no?, que está en el Congreso, más los votos por lo general de Perú Libre, eso es lo que mantienen a Dina Boluarte en el poder, ¿no? Así que nosotros estamos en otra vereda, ¿no? Nosotros hemos sido muy claros desde el principio. Creemos que este es un gobierno genocida, ¿no? Creemos que las investigaciones sobre los 70 muertos que hubieron en el país, 70 asesinados, porque hay que llamarlo con nombre y apellido, no puede quedar impune, y que esa señora no merece estar ni un minuto más en Palacio, y que si está en Palacio todavía es porque la sostienen, entre ellos y otros poderes, ¿no? Bueno, pero si está en Palacio también hay que recordar es por justamente una actitud golpista de Pedro Castillo, ¿no? Decir, él mismo intentó convertirse en un dictador. Hoy las acusaciones contra Castillo son rebelión. Y rebelión es alzarse en armas. Y Pedro Castillo no se alzó en armas. Que fue un error lo del 7 de diciembre, yo aquí lo dije. Fue un error. Yo no sé aconsejado por quién, llevado de las narices por quién. No entiendo por qué lo hizo, ¿no? Porque creo que fue el paso en falso que necesitaba la derecha en el Perú para tener el poder, ¿no? Y fue efectivamente, yo cuando vi el mensaje, dije, lo van a detener en 2 horas. Porque era evidente que las Fuerzas Armadas no lo seguían, era evidente que la policía no lo seguía y que era lo que necesitaba el Congreso para felizmente tumbarlo. no lo siguieron, ¿no? Mira, porque lo que quiso hacer es violar la Constitución. Claro, yo creo que, mira, las reformas que él propone hacer, la Asamblea Constituyente, las reformas que hoy, mira, y eso sí hay que decirlo, ¿eh? Porque se sientan aquí algunos amigos de derecha, yo nunca personifico, ¿no? Y ahora no le gusta el Ministerio Público, pero cuando estaba la señora infame que se tuvo que ir, ¿no? ¿Cómo les gustaba el Ministerio Público, ¿no? Patricia Benavides, cómo les gustaba reunirse con ellas escondidas. Ahora que el Ministerio Público ya no le responde a los intereses, ahora quieren reformarlo. Nosotros hemos propuesto desde el 2021 que esta reforma tiene que pasar por un referéndum, que la población vote a favor o en contra y que ese tipo de posiciones nos indique un camino para que no tengamos instrumentos judiciales politizados, ¿no? Congresista, algunas preguntas cortas también para respuestas rápidas que tiene que ver, una con su caso, el caso de la investigación por supuestos vínculos con el terrorismo. Entiendo que la semana pasada el Ministerio Público ha solicitado comparecencia para restricciones contra usted, Vladimir Cerrón y Guido Bellido, por solo para ponerlo en contexto al público, ¿no? Esta persona, Eddie Villarroel Medina, testigo en este proceso, que entiendo manifestó tener conocimiento de una presunta vinculación entre Bermejo, Bellido y Cerrón con la organización Sendero Luminoso. Esa es la investigación en curso. Claro. ¿Cómo va? Mira, a mí se me ha juzgado 3 veces. 3 veces. Yo he sido absuelto por 2 salas penales por unanimidad. Es un proceso que tiene, ya perdí la cuenta, creo que 15 años, donde se ha mentido de una manera escandalosa y ahora se pretende abrir, como ya el tercer juicio está por terminar, abrir otro juicio por lo mismo. Tú dime si eso no es persecución política y judicial. Yo no voy a responder ni por Cerrón, ni por Bellido, ni por nadie. La Fiscalía no ha logrado hasta el momento demostrar ningún vínculo con miembros de Sendero Luminoso. Te doy un dato. Cuando a mí se me comienza a juzgar, la fiscal de esa época dijo: yo tengo un video de Bermejo y tengo un acta de sujeción firmada por Bermejo. Hermano, van 15 años. Yo sigo esperando. Yo le pedí a la fiscal, muéstrelo de una vez y acá se acaba el juicio. Ahora, lo que ha cuestionado, entiendo, la fiscal es que ustedes en septiembre del 2021 habrían cometido actos de obstrucción justamente en la investigación porque intentaron comunicarse con el testigo a través del abogado John Benítez. Yo a John Benítez no lo conozco. No lo conozco. Entonces yo no puedo opinar y no quiero perturbar la investigación del proceso porque eso tendrán que responder ellos en su momento. Yo no tengo ningún problema. Creo que, y siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? Yo estuve exiliado, Omar. A mí Naciones Unidas me pidió que no volviera al Perú porque no habían garantías para mi juicio. Y yo me monté, cuando me enteré que un 5 o 6 de abril arrancaba mi juicio, yo me monté en un avión y vine al Perú a ser detenido. Porque yo confío en mi inocencia. Yo sé que nunca he tenido ese tipo de vínculos. Y mira, te digo una cosa, yo soy un hombre de izquierda y eso no está en negociación. Pero como hombre de izquierda, nadie ha combatido tanto ideológicamente y políticamente a Sendero como yo, ¿no? Y ahí están mis declaraciones constantes. ¿En qué sentido usted ha sido un combatiente contra Sendero? Porque el pensamiento Sendero Luminoso es una deformación. Ejemplo sencillo. Es como si yo te presento a alguien del Ku Klux Klan. No sé si tú eres católico o cristiano. ¿Tú te sentirías representado como cristiano por el Ku Klux Klan?
Evidentemente no, ¿verdad? ¿Por qué? Por los actos que ellos cometen. Al margen que tengan una cruz en el pecho y que le oren al mismo santo, tú sabes muy bien que son unos criminales. Igual pasa en la izquierda. No se trata de si ellos leyeron o no leyeron los mismos libros que yo, sino de las cosas que hicieron. Pero y lo que hizo Sendero fue criminal. Solo para que quede constancia de eso, ¿no? Porque viene una campaña y usted va a ser además o intenta ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, en todos estos meses en campaña no va a salir ninguna fotografía ni video de usted con algún ex miembro del MRTA. Pero qué interesante, ¿no? Porque ya, ¿qué más van a decir ya? O sea, han sido 4 años donde este tema es una constante, ¿no? Y yo siempre he dicho, bueno, perfecto. Ahí está la justicia. 2 salas penales, ¿eh? 2, cuando no era congresista y cuando era congresista. Así que yo estoy muy tranquilo, sé que esa campaña, esa contracampaña la vamos a tener, pero ¿sabes qué? Tenemos una cosa en ventaja, que el pueblo peruano ya sabe lo que es el terruqueo, ¿no? Y al pueblo peruano, a la gente más inocente de este país se le terruqueó para poderla agarrar a balazos hace 2 años cuando hubieron las manifestaciones. Ahora, una última pregunta que tiene que ver con lo que se aprobó en el Congreso de la República, y es esta ley que cambia, que modifica la ley de contrataciones del Estado, que ha entrado en debate, y justamente escuchaba el día de hoy el congresista Cabero defender la ley, que está diciendo que no, que esto no va a favorecer a los familiares de los congresistas, sino que es para aquellos familiares que ya contrataban con el Estado. Entiendo que usted ha votado en contra de la modificación. Nosotros hemos votado en contra porque, mira, se argumenta discriminación, lo que tú quieras. Pero esto es un Congreso que si Dina tiene 3, el Congreso está por ahí nomás, ¿no? Entonces queda pésimo, así como quedó pésimo el tema de la reelección encubierta con las 2 cámaras, esto también queda horrible, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que entiende la población? Que se está haciendo una ley para que los familiares de los congresistas se beneficien. Y por eso votamos en contra. Como te digo, somos poquitos, creo que en esta votación fuimos 11 nada más los que votamos en contra. Pero nosotros estamos manteniendo una posición que sentimos que es coherente con la población. El tema de si existe discriminación o no, yo creo que se puede dar en otro contexto, cuando el Estado sea más eficiente, ¿no? Cuando haya un Congreso más limpio, cuando haya un Ejecutivo más productivo, podríamos debatir si merecen o no tener trabajo. Pero hoy, acá lo que cree en semejante crisis es horrible, ¿no? Usted lo ve como una mañosería, un intento ahí de... Terquedad. O sea, yo creo que van contra la pared con un gusto medio sadomasoquista, ¿no? Es como el tema de la reelección. O sea, yo creo que son muy optimistas algunos colegas que creen que van a ser reelectos, ¿no? Creo que son muy optimistas, ¿no? Nosotros entendemos de que la población en abril del próximo año va a castigar a las fuerzas que han mantenido a Dina Boluarte. Muchísimas gracias al congresista Guillermo Bermejo, congresista de Voces del Pueblo y Juntos por el Perú. Así es.